vamos a hablar ahora, vamos con otra entrevista a esta hora de la mañana en Noticias en Digital y vamos a hablar un poco del transporte vial o de las vías, de las rutas en nuestro país. Tenemos 78.000 kilómetros de carreteras. La mayoría de ellas están a cargo de Provías, que es un organismo descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y estoy en el estudio con el señor Luis Alberto Martel. El señor Martel es presidente del grupo Envía. Bueno, esta es la revista que saca Envía siempre. Me la ha traído, la vamos a leer más adelante. Y la primera pregunta es si la seguridad es prioridad en las políticas de transporte en nuestro país. En la Constitución, en su primer artículo, dice que lo más importante es el derecho a la vida, al ciudadano. Si nos enmarcamos en eso, la seguridad vial es fundamental para que los peatones y conductores de los diferentes modos de transporte terrestre puedan preocuparse de su propia vida y la vida de la persona que conduce, que llevan en sus vehículos y que pueden cruzar una vía en cualquier parte del Perú, si una vía urbana o rural. Entonces, por lo tanto, es una preocupación de todos y es un interés nacional, creo que, preservar la vida humana. Pero ¿es una prioridad y es un interés nacional preservar la vida humana, como usted lo está diciendo, en teoría o en la práctica? Porque en la práctica vemos accidentes permanentemente. Hemos sido testigos ahora empezar el año de 2 o 3, uno gravísimo, uno de los peores accidentes en esta ruta del Perú y quizá del mundo, por lo que estaba leyendo ayer. Lo que pasa es que pocos funcionarios públicos probablemente lean la Constitución del Estado y muchos funcionarios públicos probablemente no tengan la claridad de las funciones y responsabilidades que tiene su cargo. Lamentablemente en todo el aparato del Estado no hay una permanencia profesional de los técnicos, de los profesionales que realizan diferentes labores, que se especializan en diferentes labores. Entonces no hay una continuidad. Cada gobierno cambia a los técnicos, a los funcionarios, a los especialistas y lo diversifica. O sea, cada 5 años se refunda el Estado y con de todas sus repente políticas. cada 4 en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales. Entonces no hay una continuidad y por lo tanto no hay un criterio homogéneo, una actualización de conocimientos para que cualquier técnico, funcionario, todos debemos trabajar, tengamos una coherencia con las profesiones que realizamos. ¿Cuál debería ser el criterio homogéneo para finalmente revertir esta situación que es gravísima para Por nuestro ejemplo, país? En algún tiempo nuestros padres, la historia nos contó que había una tabla que la dio Moisés en un Los mandamientos, sí. Y los mandamientos los conocemos en el mundo y tratamos de respetarlos, algunos o no. Son 10. En el mundo católico, ¿no? La norma, bueno, los otros creyentes también tienen sus normas, sus propias normas, sí. Y creen en algo y se esfuerzan por tener esa sabiduría o esa llegada a algo superior. En este caso hay 10 notas. La normativa de transporte y tránsito, no sé cuántas tiene, cuántas cientos, y no sé si nosotros, usted o el conductor sabrá más de 10 o 5. Y por lo menos no las tiene clara. La vía, el vehículo, ¿no? El peatón, el conductor, cuáles son sus funciones, qué es un semáforo, por qué están los 3 colores en los semáforos, cuáles son los ciclos semafóricos, qué es transporte, qué es tránsito, qué es movilidad urbana, cuál es mi comportamiento en la ciudad. Entonces, todos esos hechos que nos ayudarán a vivir mejor, no los conocemos. Entonces, somos responsables todos. ¿Por qué? Ninguno está Porque exento de la probablemente usted responsabilidad. tiene su brevete, ¿no es cierto? Entonces, usted pasó a una escuela de conductores, la prepararon, fue a dar un examen de manejo y le dieron su brevete. ¿Pasó por eso? Sí, claro. Ya. Ahora no sucede eso. Ahora tenemos más de 600 escuelas de conductores en el Perú y se vende el certificado por delivery, ¿no? Hay pocos circuitos donde... o sea, se ha relajado la no, situación. es un negocio. Es o un sea, negocio. El tema de la inseguridad vial se ha promocionado más que la seguridad vial. ¿Usted cree que ese relajamiento se nota en las calles ahora, más que antes? Obviamente. Hay un mercantilismo donde debió haber un desarrollo empresarial especializado para que las instituciones educativas, capacitadoras, tengan profesionales que puedan ordenar, enseñar y sensibilizar. ¿Y quién es el responsable de eso? ¿El Ministerio El de sector, Transportes y el Ministerio de Transporte a través de la Dirección ¿Por qué ha General permitido ese negocio y esa... No solo lo ha permitido. Ese mercantilismo. O sea, no solo lo ha permitido, Lo ha avalado. lo permite. ¿No? Porque la Sutran, por ejemplo, que tiene graves problemas ahorita, aún con cambio de directivos, tiene que ver la fiscalización de todo el sistema de circulación a nivel nacional, pero también tiene que ver con las escuelas de conductores, tiene que ver con los circuitos de exámenes de manejo, y no hay una sanción. O sea, las normas van adecuándose a las presiones o a los criterios de gremios o de intereses económicos. ¿Y qué pasa? Esto. Mire, el 2 de enero del 2018 ya han habido 27 accidentes graves en Pasamayo desde el 90.
En el año 96 se creó el Consejo Nacional de Seguridad Vial como una entidad del Estado para que genere las políticas nacionales de seguridad vial. Y ha estado escondido, ha estado ahí como un organismo de línea. ¿Qué año fue eso? En el 96, en el hace 96, 20 años. En el 96. Recién, y después se han creado otros sistemas, ¿no? El Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao. No, eso es otro tema. Ese es otro tema, pero también tiene que ver con el transporte sí, en lo nuestro vamos a país, conversar porque la Autoridad Única de Transporte, hay un montón de cosas creadas. Hay tanta dispersión de Debería autoridades. haber un sistema unificado, pero ¿no? por supuesto, ahí vamos. Entonces, ¿qué sucede? El Ministerio de Transportes o el Ministro de Transporte ha salido el año pasado a decir: estamos en promoción de la seguridad vial, vamos a trabajar por la seguridad vial. Se ha aprobado el plan de los próximos 5 años, que es interesante. Han nombrado un presidente que es una persona que conoce, pero no tiene presupuesto, no tiene logística, del Consejo Nacional de Seguridad Vial. No tiene autonomía, porque yo, como ¿Está adscrito a qué? Yo sí soy al Ministerio de Transporte, yo soy un director, pero tengo que hablar con 5 ministros, tengo que ponerme de acuerdo con 5 ministros de la política nacional. No tengo el nivel know-how, entonces ahí viene el problema. Hay que crear una agencia nacional de seguridad vial que dependa del primer ministro. No hay otro nivel. Del premier. Del premier. Y esa... ¿Por qué no del ministro de Transportes y Comunicaciones, que es el encargado del sector? Porque, ¿qué pasa? El Ministerio de Salud, que es parte del Consejo Nacional, realiza acciones más grandes que el Ministerio de Transporte y no las dice. ¿No? El Ministerio del Interior, a través de la policía, hace sus labores y no hay una estrecha coordinación, salvo presión de nosotros, de los especialistas, de los medios, sobre hechos puntuales. Pero hay capacidad, hay voluntad, pero no hay una centralización de esfuerzos y un liderazgo. El liderazgo tiene que ser solo, o sea, de la persona preparada, obviamente no con soberbia, sino con mucha humildad y sobre todo compartiendo experiencias. ¿Qué significa que tenga autonomía, por ejemplo? Por ejemplo, que tenga presupuesto, ¿Ya? Que pueda tener un equipo de profesionales bastante dinámicos, preparados y que no haya recomendados y que ganen grandes sueldos porque no saben nada, que tenga una relación internacional adecuada porque ahora la cooperación es importante. Eso tiene que tener avances tecnológicos. Y que tenga capacidad de decisión, ¿no? Que si le parece hacer algo, simplemente no tenga que estar pidiendo permiso a todo el mundo. Políticamente, que diga, bueno, estas son las estadísticas, esta es la realidad, este es el país, y yo voy a coordinar con el presidente regional, con el alcalde provincial, distrital, con el ministro, con el premier, y plantear un plan de rutas. Yo diría que sea un técnico, más que un político. Pero por supuesto, y decir, acá está mi agenda, que no es nada del otro mundo, somos profesionales, nos preparamos y tenemos criterios. ¿Y por qué eso no sucede? Algo que lo escucho porque y me parece tan simple. Es simple, es simple, más, sí. Existe la autoridad, simplemente hacen un proyecto de ley, le elevan a decir cosas y no necesitan ningún problema mayor. Usted ve que la Comisión de Transporte, que ha tenido 2 presidentes últimamente, se pronuncia, dicen cosas, pero sin embargo están propiciando una ley que autoriza a los BAN para que hagan transporte interprovincial, o sea, transporte de pasajeros como si fueran interprovinciales. Las van. ¿Usted se imagina que el peligro? La informalidad creciente, el incremento del tema de los accidentes de tránsito? Entonces digo, si es una comisión especializada a la cual formo parte, pero me pueden escuchar, pero no me pueden oír, y mucho menos usar los criterios que muchos especialistas lo hacemos, ¿cómo vamos a mejorar la seguridad vial en el país? O sea, no hay algo coordinado ni articulado, ¿no? El Ejecutivo piensa una forma, el Congreso piensa otra forma, las autoridades elegidas para eso a través de los sistemas integrados de transporte, no sé cómo llamarlo, también piensan otra cosa. Lo que es más grave y gracioso, cuando suceden estos hechos lamentables, yo he reiterado mi solidaridad con las personas, le he dicho que hagan valer sus derechos, exijan sus seguros, y no es posible pues que el presidente de la República diga graciosamente, porque no lo toma de otra forma, que va a hacer una vía alterna o que va a ampliar el carril más, como si fuera comprar algo. Y yo digo, ¿acaso el presidente cuando presentó el proyecto de la ATU al Congreso de la República sabía qué tenía en la mano? Porque acá tengo documentación. La ATU es la autoridad de transporte. Porque presentó un amorfo, presentó un documento vacío, presentó un documento que solo significaba el 30% del problema en la movilidad urbana. Después lo rectificaron porque tengo los documentos. Entonces, si él no conoce el tema, con el respeto que se merece, ¿cómo puede opinar una cosa que no es factible? Segundo lugar, y además son medidas inmediatistas, él ha sido ministro ¿no? economista, de economía, ha sido premier. Entonces él sabe los procedimientos de un proyecto, de un perfil de un proyecto. No hay un estudio de tráfico que demande cuántos vehículos pasan por cada lado. Entonces, verdaderamente, la demagogia, el salir del problema... ¿Eso qué se llama? ¿Populismo? Más que populismo, o sea, lo que nos indigna particularmente, disculpe usted, a mí como un especialista, como un profesional,
es que yo no creo que el presidente esté a la altura profesional más que yo, que conozca más el tema. No, que el zapatero a su zapato, y cada yo uno sabe. trabajo, pago mis impuestos, yo tengo una reputación reconocida, me pueden probar, pueden averiguar de mí. Entonces, por lo menos puedo opinar sobre algo que es mi especialidad, sin ofender a mis compatriotas, sin decir sandeces. Pero esas cosas creo que hacen mal a su figura y nos hacen daño. Vamos a ir revisando punto por punto. Algunas rutas han sido concesionadas, y eso lo sabemos todos, ¿no? Hace varios años, a empresas privadas para su construcción y mejoramiento. ¿La calidad de las rutas es mejor ahora, después de estas concesiones, que hace, no sé, 50 años atrás? ¿Estamos hablando de transporte interprovincial o estamos hablando de transporte urbano? No, el transporte interprovincial. No. Esto es un accidente interprovincial, ¿no? Las rutas han crecido desmesuradamente, Ya. ¿no? La competencia en informalidad es creíble, o sea, ha crecido, se da, con autorización o no se da. ¿La informalidad para qué? ¿Para empresas que...? También, o sea, No solamente las empresas que lleven pasajeros, por ¿no? supuesto. Sino hablo de las rutas en sí, Claro. de las personas que las construyen, las asfaltan. A ver, una cosa es la infraestructura vial, Sí. que está a cargo del Ministerio de Transportes Así y Comunicaciones a través de Provías Nacional Ajá, y Provías así es. Descentralizada. En algunos casos se delega función de los gobiernos regionales y provinciales, Ok. en algunos casos. Ese es el gobierno. Ahorita se está en un 70-80% de mejoramiento de las vías asfaltadas. O sea, tenemos mejores rutas que antes. Tenemos Hay más cantidad. mejor calidad, digamos, de las bases, de las vías. Ya. De la infraestructura. De la infraestructura. No hemos hecho sistemas más grandes aparte de los CIRSOS, se está pensando en todo un eje en la zona central del Perú que sería importante, pero hay que evaluar el beneficio-costo. Pero ¿qué ha pasado? Se ha incrementado el parque automotor también logísticamente de carga y también de pasajeros. O sea, hay más autos, Hay más buses, hay más buses. hay más camiones, Ajá. ha mejorado la economía, pero todo funciona desordenadamente. El ministerio, que es el órgano rector, dice, los camioneros dicen, no queremos poner GPS, y si quieres te hacemos un paro, y bueno, acepta. Entonces, el bus interprovincial tiene GPS, y el camión no lo tiene. Claro. ¿Y quién ha chocado? El camión. Entonces, En este caso es el controlan y a camión. otro no. Entonces Así yo es. digo, y el órgano O sea, hay rector una sola parte que no cumple es una el- norma claro, o que... ¿cuál es la labor de Sutran? Entonces, no es que yo quiera o tú no quieras. El tema es que este es un país que se llama Perú, que es nuestro país, y la autoridad está para impartir normas, principios y preocuparse. Y por igual para todos. Exactamente. Si una persona del bus cumple su... Yo no puedo ser un director general si una persona que no representa a la sociedad, porque yo la represento, soy director general, me va a ningunear. Entonces no tengo el nivel necesario, primero para convencerlo, y si no lo hago público, porque a mí no me van a amenazar si yo vivo del Estado y yo soy un funcionario público. Entonces, ¿cómo el ministro va a decir esas cosas siendo el ministro? Entonces, eso indica de que de repente no es la persona indicada para tener los rumos del sector. Ok, entonces, de acuerdo a la infraestructura, de acuerdo a lo que estoy escuchando, hay mejores vías, ¿no? Estamos sí, mejorando, sí, tienen mejor calidad. Definitivamente. Pero hay un tema gravísimo. ¿Cuál? No se están respetando todas las normas en la construcción respecto a los temas de seguridad vial. ¿Cómo cuáles? Guardaballas, señaléctica adecuada, ¿no? Reductores de velocidad, señalización determinada en las curvas peligrosas, en la vía. O sea, no se hace el trabajo completo, hay una partecita bien hecha. Eso que usted ve pintadito, bien Ajá, bonito. sí, con que uno reflectores pasa y en la dice, qué noche, lindo. Solo hay en unas partes. Sí. Por ejemplo, la carretera central es la parte más congestionada y más peligrosa de Perú. Hace 5 años hay una Que concesión. está en emergencia, ¿no? No, Supuestamente. hay una concesión, hace ¿Ya? 5 años. ¿Y qué No sé pasó? pues si el señor vivirá en Marte, pero no se ha visto un semáforo, algo pintado. Entonces, ¿para qué? Bueno, además a mí pegarlo? a mí me llama poderosamente la atención que en una carretera hayan semáforos. En las carreteras no deberían haber semáforos. No, y lo que es peor. Tendría que haber rutas alternas no con ha hecho semáforos. señalización, o sea, no ha invertido. Si a usted le pago por un producto, usted lo da, el equivalente al trabajo. ¿Dónde está el pago del peaje para una serie de garitas de peaje si no se revierte eso en las vías? Y por lo tanto se revierte en la seguridad vial de las personas. Claro, todo es Obvio, una cadena. Pues obvio, o sea, yo te pago para el mantenimiento y el mantenimiento es prevención. Y prevención es toda la señaléctica necesaria para que no me pase nada. Así de sencillo. No se Y eso cumple. no se está cumpliendo. Y si yo te doy la concesión, te tengo que supervisar. Y si no cumples el contrato, te tengo que poner multa. Eso no sucede. Entonces, sale un problema y ya, todo el mundo nos rasgamos la vestidura. Pero lo que es importante de estar en su programa no es una crítica, no vengo a criticar de manera negativa. Yo estoy mostrando mi fastidio, como cualquier especialista, como cualquier profesional, como cualquier peruano, porque las autoridades no oyen, no ven. No soy el único que plantea estas cosas. Ahorita hay una serie de especialistas que están saliendo en muchos medios y lo vienen planteando hace mucho tiempo.
Hay organizaciones como la mía que... ¿Cuál es el planteamiento concreto? Que A ver, ¿por dónde empezar a desarmar esta...? ¿Quién es el director de las políticas de seguridad? El Consejo Nacional de Seguridad. Hay que empoderarlo, hay que darle el valor y el peso respectivo y que coordine con las instancias. ¿Quién está a cargo ahora? Ahora es un abogado, creo que se llama Omar Rebolledo. ¿Y es una persona Porque del rubro, del sector? Él ha sido secretario ¿Conoce? técnico, o sea, ya ha estado como 7 años o algo. Entonces por ahí. conoce la materia. El tema. Es más, hace una dinámica de hacer reuniones nacionales, como el que estamos haciendo y vamos a hacer en este curso de especialización, que con todo el equipo multidisciplinario del Observatorio de Transporte lo estamos haciendo en la Universidad Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque si el Estado no se preocupa de capacitar y homologar los criterios de sus mismos técnicos y profesionales, lo tenemos que hacer nosotros, los especialistas, porque creemos que contribuimos al país. Y por lo menos que ellos apoyen, ¿no? No, y que manden sus funcionarios y sus técnicos, porque no le estamos diciendo nada más de lo que no tiene que ser. Tu norma, tu procedimiento y tus necesidades, júntalas. Nosotros y todos los especialistas profesionales, docentes, profesionales públicos, que tienen función de escuela, te van a decir cómo mover un expediente, cómo solucionar un problema del día, cómo comenzar a ordenar tu ciudad, cómo manejar la gestión de tránsito. Imagínense, o sea, eso no lo da nadie. Nosotros estamos iniciando a fin de mes un curso que se llama Especialización en Gestión de Transporte y Movilidad en la Universidad Simón Bolívar. Pueden entrar a la web de la Universidad Simón Bolívar, UCB. La dirección es Avenida Brasil 1228. Pero lo que es más importante, el 11, este jueves, y le invito, hemos logrado que venga un experto internacional en movilidad urbana, que es Pago Eso es fantástico. ¿De dónde? De España. Hemos invitado al rector, que es un especialista, es ministro de Transporte, Enrique Cordejo, y estamos viendo el tema de Puno. No solo eso, España, Lima, Puno, que es el doctor Pacheco, Gustavo Pacheco, que es puneño y conoce el tema, para que digan, por un lado, así se vive en Europa. La experiencia europea. Esto pasa en Lima, esto pasa en Puno. ¿Y qué tan lejanos estamos entre lo que pasa en España, por ejemplo, y lo que pasa en Lima? De capacidades ninguna, ¿Ya? De decisiones muchas, porque somos inteligentes, somos capaces, y de recursos no hablemos, porque existen los recursos. Entonces, y es gratuito. Es a las 6 de y traen a estos expertos justamente para replicar gratuito, la experiencia extranjera que ha funcionado. Más que las elecciones municipales, quiero que vean los modelos, los técnicos tienen que ver cómo se manejan las herramientas para meterme a algo que no conozco. Y creo que hacemos no solo docencia, capacitación, porque en el observatorio de la Universidad de Simón Bolívar tenemos investigadores, hay gente que conoce el tema. O sea, hay gente. Hay capacidades, o sea, hay talento. No hay política partidaria, hay política de gestión pública, hay política de gestión privada y hay interés. O sea, hay política, hay recursos. ¿Qué es lo que no hay entonces? ¿Por qué tenemos que ver? Quizá lo que falta es bajar el ego, ¿no? Tenemos que ver al vecino si nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Pero algo no está funcionando. Claro, ¿Dónde está la trampa? No hay una identidad nacional necesaria, no existe. No la veo en los políticos. ¿Qué significa identidad nacional? Significa, yo amo mi país. Yo quiero antepongo el país por los intereses personales. Juntos todos. Yo sé que si desarrollamos juntos todos van a haber las clases económicas. Bueno, parece que ese es el problema. Pero vamos a ver, ¿cómo fuimos por la selección? No fuimos porque la Federación Peruana es excelente, no fuimos porque el entrenador es un magnífico. No. Fuimos porque esos muchachos se cansaron de ser mediocres, se cansaron de ganar algunos pocos y decir, este es nuestro país. Esta vorágine. Y porque hubo un líder, que vio el país por encima de las personalidades. Porque hay jugadores que tienen esa bondad y esa identidad. Eso hay que hacerlo en la vida pública, no es nada del otro mundo. Campeonemos en nuestra administración, campeonemos, evitemos accidentes y tal, campeonemos en la relación de peruanos y no peruanos. Estamos abriendo un camino mucho a los venezolanos. Están viniendo a trabajar en nuestro país. Está buenísimo, es una solidaridad. Han venido en su momento colombianos, pero con otros fines, y no, eso sí hay que combatirlo. Pero también hay que proteger al peruano y hay que hacer una integración, porque primero es la familia. Sin la familia no existe la sociedad. Si no fortalecemos la familia, ¿cómo vamos a fortalecer la sociedad? Entonces, en este tema de solidaridad, que es importante, hay que fortalecer la familia en estos aspectos. Y no solo hay que decir, oye, seguro, no seas vivo, oye, la funeraria, no le cabres de más a las pobres víctimas, oye, eso, págale a su seguro, oye, no te des la vuelta. Entonces, esa actitud criollaza, a nadie le beneficia. Yo no sé si los hijos de los empresarios que tienen mucho dinero y lo tienen algunos venidos a mal, serán felices de lo que tienen, podrán conversar con sus amigos. Yo tengo 3 hijos y creo que mis 3 hijos están orgullosos de mí. Una vive en México, mi hija, y son profesionales de sus cosas. Y yo les enseñé valores.
Y lo que me preocupa es que lo transmitan, lo demuestren, lo mejoren y lo compartan. Ok, entonces hay una crisis de valores y hay una crisis también de ponernos de acuerdo y de, ¿cómo se llama? Poner el Perú por encima de, Que no es nada del otro de mundo. los egos personales, ¿no? Porque cada uno dice usted que quiere refundar y refundar y refundar y todo lo bien hecho se lo traen abajo cada vez que llegan a la... Cuando entremos a hablar de este problema que nos aqueja a todos del tema de transporte urbano del ATO, se va a dar cuenta que solucionamos y le damos tic directos de lo Sí, que el tiene tema que es que hacer. pasan los años y si siguen sucediendo cosas como esta y uno dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no hacen algo finalmente concreto, ¿no? Yendo a las estructuras que están afectadas y finalmente se resuelve diciendo vamos a ampliar un carril, cuando esa no es la solución. Bueno, entonces, para ir avanzando, ¿cuántas autopistas hay aproximadamente en nuestro país? Bueno, deben haber muchísimas. Pero si vemos cuántas autopistas vemos las concesiones, en Piura se están terminando las últimas, digamos cuántas funcionan bien, que es una mejor pregunta, sí. Decimos, algunas, vemos la Panamericana Sur, en algún momento funciona, hay fluidez, en otros no. Vemos la Panamericana horrible, estamos en una serie en un momento sí funciona, pero la salida es yo pago peaje fatal para hacer cola. Ajá. Entonces mejor me voy por una ruta alterna. Así es. ¿Y por qué? Porque están construyendo, mejorando, es obvio. Pero y la yo carretera digo, central ni se habla. ¿qué se llama hoja de ruta? Se llama un documento que me diga, este es mi camino, por acá voy a ir, A, B, C, D, estas son las funciones que voy a hacer, estos mis tiempos, y lo hago de esta forma. Por ejemplo, yo trabajaría mucho en las noches, no cajotería en las mañanas, si los costos son mayores o no tendría que verlo, y tendría una supervisión permanente. Entonces, o sea, trabajar en las noches, dice usted, para las en las personas obras, que claro, van a hacer las obras. claro. Obvio. No, eso es lo lógico, se ponen a trabajar de la mañana. ¿no? Entonces, es una locura y te cortan todo el tránsito. yo creo que el alcalde, el presidente, el ministro, el teniente alcalde, o sea... ¿Por qué lo hacen? ¿Para que uno se dé cuenta que están trabajando? Tienen la capacidad de hacer ¿Es una hoja eso, de no? ruta, tienen técnica. Entonces, yo digo, si lo tienen, ¿por qué no lo aplican? ¿Por qué falta ese criterio, por ejemplo, cuando ponen a trabajar y nos cortan todas las vías, no solamente A ver. urbanas, sino también... ¿Por qué, Hay, ¿por qué no hay se una debía? palabra, hay una palabra que se llama ¿Es para soberbia. lucirse? Hay una palabra que se llama soberbia, ¿no? Que a veces la tenemos los seres humanos por algunas cosas. No, siempre, permanentemente. Pero algunos políticos la tienen más. Y están bien equivocados porque creen que tienen el respaldo del pueblo. Lo que pasa es que nuestro pueblo no sabe elegir. Y si elige, tiene malas alternativas. Pero ¿por qué hacen las obras en ahí la mañana, voy, por ejemplo? Ahí voy. Entonces, ellos creen tan que tonto. una vez que son elegidos, hacen lo que quieren. No es la ciudad de nosotros, es su ciudad. Y entonces su hoja de ruta es de ellos, en función a sus intereses, a sus Gobierna amigos. para ellos. Exactamente. Ok, entonces sí, vamos a hacer la Y obra lo de la vemos, mañana para que me vean todos, y que si estoy usted trabajando. lo ve en todos los niveles de gobierno. Sí, o sea, claro. mejor, olvidemos mencionar nombres. Entonces, eso es una recomendación, estimados políticos, ¿no? Ustedes me conocen, yo no estoy contra ustedes, además creo que muchos de ustedes tienen capacidad, pero que el pueblo los quiera por sus productos, no por su imagen física. Ok, entonces ya nos contestó, lo hacen por imagen, simplemente por esa cosa egocéntrica y narcisista de que me vean trabajar y no me importa si bloqueo durante horas y días y perjudico a toda una zona del país. ¿Está funcionando, no me quedó claro la autoridad, qué está funcionando en este momento? ¿La autoridad única de transporte, existe eso? Entonces, vamos al otro paso. Pero vamos a hacerlo cortito y simple. Terminemos. La Autoridad de Transporte Urbano fue un proyecto que nosotros lo hemos tenido hace 20 años para que Lima y el Callao tengan una sola autoridad y no haya 10. Okay. Y se haga toda la planificación y desarrollo para los próximos 100 años. ¿Qué significaría eso? Que desde Guarochirí yo llego a la isla de San Lorenzo. Estoy hablando en el megapuerto del Callao. Hablo con el aeropuerto internacional. Estoy hablando de un tema logístico, estratégico a nivel internacional. Estoy hablando que tengo mi línea del metro, estoy hablando que tengo mis ingresos de camiones ordenados y cronogramados para que no tengo un sistema de anillos viales que me permitan fluidez y que la circulación sea periférica para no generar congestión en Lima como existe. Entonces tengo un diseño. Entonces yo creo una autoridad para el futuro. Entonces veo transporte, tránsito, movilidad urbana, logística, y ya me metí a transporte aéreo internacional y veo cabotaje. Entonces, yo estructuro el desarrollo de mi ciudad, como lo hace cualquier país del mundo. Lo hace Bolivia, lo hace Chile, lo hace Ecuador. Le va muy bien a Bolivia. Además. Entonces, por supuesto, entonces yo digo, ¿y por qué no hacerlo acá? Entonces, no. Yo creo mi autoridad, y mi autoridad solo va a ver el transporte. ¿Qué es el transporte? Arreglar las interferencias de ruta de Lima y Callao, que hay problemas de hace 30 años porque los dos alcaldes siempre han sido caprichosos. Y punto. Después le digo, señor, ¿y el tránsito? Y los demás, no nos olvidamos ya. El ministro fue a la Comisión de Transporte y agregó, acá está, agregó que hay que considerar en segunda etapa el tema de la creación del ATU, y le hago la antesala porque es importante, dice, creación de la autoridad, dice,
En la segunda etapa asumirá funciones al tránsito vial, transporte, carga y movilidad sostenible no movilizada. Proyecto alto ha sido remitido ya. O sea, primero presenta un amorfo que es el 30% del problema. O sea, acá dicen el primer amorfo, como usted le llama, dicen en la primera etapa, planificará y coordinará el transporte público urbano. Esto suena tan genérico, pero ¿qué significa? Aterricémoslo en el lenguaje ciudadano, Primero por que favor. gestionará las nuevas grandes infraestructuras viales. O sea, los negocios, rápido, por favor. Entonces, cuando el ministro se da cuenta, y le reiteramos, nosotros hemos mandado 2 cartas al ministro del Congreso, hacen el cambio, pero ellos no entienden. Y el presidente, cuando presenta el proyecto, dice, se socializará el tránsito en Lima. No había tránsito, el proyecto no tenía nada de tránsito. Esto ha ido caminando, ha habido un montón de reuniones, y movilidad urbana es todas las actividades que nosotros hacemos en la ciudad. Caminar, ir en bicicleta, tener una vía de vehículos, tener todo. Entonces, el tránsito, ¿qué significa? Las vías, la circulación, los semáforos, los tiempos, se llama tránsito, gestión de tránsito. Es el 70%. El 30% es el tema de transporte. Entonces, si yo hago una autoridad para el 30% y el 70%, y si la pongo para la segunda etapa, entonces los problemas de congestión no los solucionamos, pues, hasta dentro de 5 años es la segunda etapa. Entonces, primero se desconoce. Y se piensa que la autoridad es poner a y ahí viene el tema de la autoridad es poner a mi amigo de jefe a hablar con mis compañeros para hacer algunas vías y etcétera. Eso no es la autoridad. La autoridad es cambiar esta estructura vieja, decrépita, que existe, malintencionada, que es la burocracia, y crear una autoridad con funcionarios elegidos técnicamente, procesos. Con meritocracia, Directorios de personas transparentes, con mi declaración jurada, mi DNI, y especializada, con gente que valga, lamentablemente sea peruana, que tenga compromiso con el Perú, quiera a su pueblo, de cualquier nivel socioeconómico peruano. No estoy marginando al extranjero de ninguna manera, pero primero mi casa, arreglo mi casa y te invito. Si no arreglo mi casa, más allá de la nacionalidad es básicamente la calidad. Y la identidad. La calidad, ¿Cómo mejoro pero mi la país? calidad, porque hay muchos peruanos que finalmente paran votando basura Esta en la calle, hacen lo que les da la gana. autoridad está en el Congreso y ya perdió el valor y la originalidad. Particularmente, como usted dijo, la autoridad ya no se necesita. Usted nos ha hablado amplio, bastante técnico, ahora quisiéramos un poquito aterrizarlo, ¿no? Para que el ciudadano que nos está escuchando entienda, y yo también un poquito más, porque nosotros lo único que entendemos es que el tránsito en Lima es un caos, ¿no? Esa es la traducción que tenemos. Y es la sensación de cada vez que salgo a la calle con el auto me estreso. Llego a casa estresado y cada vez que voy a un viaje interprovincial como ahora estoy aterrado de que algo pase y pierda la vida. Esa es la sensación que tiene el ciudadano normalmente en nuestro país. Lima tiene que fortalecer la gestión de tránsito. ¿Qué significa esto? Y en breve y muy sencillo, ¿cómo se puede lograr? Por ejemplo, de la manera más inmediata, ¿no? Las grandes congestiones que se dan en las ciudades es porque no funcionan bien los semáforos, hay sobreoferta en las vías, todas están saturadas, y a veces la policía con buena intención reemplaza el semáforo y crea más problemas. ¿De quién es responsable eso? De la Municipalidad Provincial de Lima. ¿Qué tiene que hacer? La Plataforma Central de Tránsito, que han creado a través de Protránsito, tiene que integrar todas las intersecciones. Los semáforos tienen que estar integrados, tiene que hacer un trabajo coordinado. ¿Qué significa que un semáforo esté integrado? Yo quisiera saber, porque a veces a mí me tocan unas rutas donde hago un tramo en rojo, en verde, y cuando ya siento que se vuelve rojo y verde, tengo que estar parando cada cuadra. Hay 4 empresas que en los últimos 15 años han ganado las licitaciones para colocar semáforos. Y cada una tiene un protocolo, o sea, como una llave, ¿no? Y no se presta la llave para que todos se integren. Así de sencillo. Porque cada uno quiere... ¿Por qué no existe esa famosa ola verde? Que hay en algunos casos, pero en algunas avenidas que su protocolo es de ellos. O sea, los semáforos son de la empresa. La empresa A tiene algunas avenidas, la B tiene otras, la C y la D. Entonces, ese es el problema. Ahora se está tratando que todos los semáforos conversen. O sea, yo desde mi control central pueda ordenar todas esas olas verdes. ¿Ya? Y se está haciendo un proceso de licitación que creo que es en estos días a través de Protránsito, y eso va a generar. Protránsito, dado a las presiones que han habido el año pasado por una serie de eventos y reuniones que hemos tenido, dos foros en el Congreso, 2 reuniones con ellos, se ha juntado con la Policía Nacional, están operando la central de tránsito y están tratando de liberar algunas vías. Las que se pueden hacerlo la verde, están trabajando en algunos puntos. Estamos hablando que Javier Prado, Avenida Arequipa. Estamos hablando de Javier Prado, estamos hablando de Arequipa. Las grandes avenidas, ¿no? Ya. Arenales. Y eso es un avance porque por lo menos el policía y el técnico están hablando a un sistema común. Y creo que hay que fortalecerlo, el alcalde de Lima debería... ¿Por qué el policía se pone... Fortalecer tenemos eso. ¿Cómo se llama? Un semáforo verde y el policía nos para, o al revés? Sí, entonces, porque, en fin, el policía recibe unas órdenes
de su comando y la municipalidad tiene sus órdenes. Entonces ahí eso es importante, porque si no se ponen de acuerdo estas dos instancias, que hay es importante. Y acá le añadimos el tema de seguridad vial, porque también Lima y la policía saben. Entonces, la seguridad, ¿qué significa? Puntos negros, zonas críticas donde hay mucha gente, mucha afluencia de pasajeros, y generar toda una señalística que no es nada difícil. Usted ha visto en una esquina de las intersecciones, no hay unos cuadraditos ahí para que los carros, sobre todo los taxistas, no paren y dejen fluir. Eso, que si la vía está llena, yo no obstruyo la intersección para que pase el otro vehículo. Esas son cuestiones mínimas. Las formas de cruzar las avenidas. Usted ve que los pasajeros, los ciudadanos cruzan por cualquier sitio. Hay que cruzar por las esquinas, hay que medir los tiempos y hay que respetar al ciudadano porque tiene que ir a trabajar a pie. Entonces, eso también tiene que ver con parte de la seguridad. Y el Consejo puede integrarse ahí, no tiene ni un problema, me lo ha dicho, y pueden trabajar. Entonces, eso es ahorita. Eso es ayer. Y además es una campaña de educación, ¿no? Porque, es por una ejemplo, campaña, no, a veces es una cuando campaña de queremos gestión de tránsito. De gestión de tránsito, pero también con educación vial. Hay que educación vial. Ahí porque... se reúnan esfuerzos y se dan productos, ¿no? Se han hecho algunos. Eso es ahorita. El Callao tiene concesionada pues el sistema de cobros de velocidades. No es una gestión de fiscalización directa. Entonces la gente tiene miedo que le ponga una papeleta y por el bolsillo los agarran. Entonces la circulación. En Lima no hay mucho eso. No lo cual está bueno. Porque si te va a tocar el bolsillo te molesta. En parte. ¿no? En parte, debería ser consciente. Claro. Pero si no lo es, bueno, empezar por algo. Funciona. Esas dos ciudades de conurbación urbana están mejorando su tema. Y hay un llamado de atención y creo que hay buena intención. En el tema de Lima y Callao en la gestión de las rutas, o sea, ha habido pleitos porque el Callao autorizó unas rutas, Lima autorizó otras rutas, y el que dirime es el MTC. No necesita absolutamente nada ahora el actual ministro con una ley, con un ministerial, arregle el problema del Callao porque la ley de transporte lo permite. No necesita crear ninguna autoridad. Eso lo hacen inmediatamente. No necesita la opinión ni de Lima ni del Callao. Necesita la opinión técnica de los expertos del Ministerio de Transporte. Pero usted dice arreglar lo del Callao. ¿Qué es arreglar lo del Callao? Yo determino que tantas rutas del Callao las autorizo y tantas rutas de Lima y los dos se interconectan. Listo, no hay más discusión. Yo soy el dirimente y es como un juez. Y se cumple. Dentro de ese tema, Lima hizo todo un proceso de modernización del transporte que está a medias. ¿Por qué? Y lo explico. El metropolitano es perfecto, pero la oferta ya, la demanda creció. Se hicieron los corredores complementarios con tus bemoles, excelente, pero no se hicieron las rutas alimentadoras. Por lo tanto, la gente que tenía que moverse de un punto a otro se vio complicada. Ahora paga más y aparecen los taxis colectivos, en todo sitio. Por deficiencia de la autoridad, por no medir plazos, tiempos y procedimientos, para que las rutas alimentadoras se articulen y funcione el sistema. ¿Hay que hacerlo? Por supuesto que hay que hacerlo. ¿Hay que fortalecerlo? Claro, o sea, ya el sistema está hecho, ahora simplemente hay que mejorarlo, es más, si mejoramos el metropolitano, si mejoramos los corredores y ponemos rutas alimentadoras y educamos al ciudadano, y sacamos, o sea, la oferta informal se va retirando. La informalidad se va retirando porque el sistema crea exactamente. Eso, ¿no? Entonces la autoridad pues tiene que crear los elementos. Eso no es nada del otro mundo. Tenemos 250.000 taxis. 250.000 taxis. Necesitamos 68.000. Solamente en Lima se necesitan 68.000. Sí, les digo a los taxistas. Tenemos que 4 veces más. Tenemos 90.000 taxis, ¿ya? Y van a ganar mínimo 9.000 soles al mes. No van a ganar menos. 9.000 soles van a y trabajando 8 horas, se los aseguro. Todo el mundo va a querer hacer Se ordena. ¿Por qué? Pero hay que ordenarlo. O sea, una licencia, un taxi en otros países vale hasta $60.000. No, es una locura. En y el taxista tiene que ser una persona preparada, o sea, un profesional. Hagamos del taxista un profesional. Y todos esos informales, malcriados, lo vamos sacando del mercado. Es responsable de Lima, es responsable del Callao y es intervención del Ministerio de Transporte. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. No estamos diciendo no trabajen los taxistas. Estamos diciendo zapatero a tu tabazo y formalización a la formalización. Ahora, que no sea tan cara la formalización, ¿no? No hay mecanismos, hay procedimientos. Entonces, tenemos el tema. Y el punto fundamental donde íbamos para decirle al señor presidente que para darle una solución a su planteamiento. Esa paralización en la circulación de la variante Pasamayo, o de Serpentín-Pasamayo, estos tipos, debe servir necesariamente para que toda la ruta tenga la señalización adecuada, toda la señalización legal a niveles internacionales adecuados, con los guardavías necesarios de última generación y que el presupuesto existe. Ahora, esta ruta, hablemos un ratito de esta ruta, ¿no? Sí. Para entender mejor, ¿esta ruta estaba señalizada o no? Claro. O sea,
¿Esta ruta era correcta por la que tenían que pasar los buses o no? Porque mucha gente ayer decía... La mire, berma central se ve muy leve, el guardavías es insignificante, es pequeñito, absurdo, ¿no? es una cosa... Tiene, y no tiene, y no soporta, claro, no tiene color, o sea, tiene que ser reflectivo, se tiene que ver de noche. Está pésimo esto. Exacto. Entonces, eso, bueno, en 6 meses yo creo que es un tiempo más que suficiente para ponerla ok. Que sea responsabilidad de la concesionaria o no, ya es un tema legal que se tenía que ver y podemos intervenir. ¿Quién era la concesionaria acá? ¿Provías también? No, Provías es el Ministerio de Transportes. Okay. Norvial es la que explota la zona, ¿no? La que está explotando la zona ahorita vía una concesión. Por eso decía, no es fácil decir vas a hacer más o vas a hacer menos, porque hay una concesión de por medio. Norvial es la actual concesionaria. Entonces, Norvial. Sí. Es lo que dijo el presidente. Eso, con lo que dijo el presidente, rectificación. Pero mire, mejoramiento de todo el tramo. Sí, estamos viendo ahí, usted ve esa señalización. Yo veo todo tan precario. Claro. Tan precario, Es mire más, esas barandas. Se puede trabajar con todo, mire el lado izquierdo, donde están todos los cerros. Bueno, hay que hacer un tratamiento, hay que ponerla verde, hay que aprovechar estos 6 meses para darle vida. No, pero el lado peligroso es el de acá. Claro, pero no, es que le podemos dar vida, o sea, para que no se bueno, sienta es bien, terrible, ¿no? Parece que estamos yendo ahí por... Claro, ¿no? Y en ese plazo tenemos que ser agresivos con las empresas que operan, sobre todo de carga. Tienen que haber programas de capacitación, de sensibilización en temas de seguridad necesariamente. ¿Cuántas empresas de transporte existirán en nuestro país? De interprovincial, sí. Debemos tener más de 500. Más. ¿Son formales la mayoría? Sí, y de carga pues ha crecido mucho, ¿no? De carga podemos tener algo similar, ¿no? La estadística la dejé. ¿Y quién las monitorea, quién las fiscaliza? La que tiene que fiscalizar es la Sutran. La Sutran. La Sutran. Ahora están pidiendo la cabeza del señor de la Sutran. ¿Usted cree que eso es correcto? Bueno, es una persona bien intencionada, creo yo, conversé con él. De repente no ha tenido los elementos políticos para hacer las acciones con la rapidez que se da el caso. Esperemos, ¿hay mejores? Por supuesto que sí. ¿Y qué son los elementos políticos? O sea, y ponga a mi amigo, al primo de mi amigo, ponga recomendado y ponga el del partido. Que el 75-80% de los funcionarios públicos en nuestro país son elegidos, son puestos de confianza, están elegidos y eso lleva no solamente a la corrupción, sino a la ineficiencia. Pero el puesto de confianza tiene que tener calificación, transparencia, claro, debería lograr tener méritos. Usted que se acerca y lo ve, ¿es esto así? ¿Que realmente los puestos son de confianza y mucha gente está sin ser capaz de estar en ese lugar? Yo he estado en muchos funcionarios y me he peleado siempre con los alcaldes y ministros, justamente por eso, porque yo soy un profesional. Y yo asesorio, digo, si no me hacen caso no tengo por qué estar ahí. Ese es el tema. Los que piensan, los que saben, no los ponen, porque no les dejan hacer su negocio. ¿Y por qué? Por ejemplo, llega esta persona, pongamos ahora el de Sutran, no estamos diciendo que sea así, pero llega esta persona de Sutran que fue elegido, que es un puesto de confianza, lo eligió el amigo del amigo del amigo. ¿Qué pasa? Cuando quiere llegar a hacer algo... Él primero tiene que conocer su campo, o sea, comienza a estudiar y mire lo que pasa en el tren eléctrico. Claro, y se demora un montón. Claro, ya cuando... o si usted conoce todo su tema periodístico, yo si me siento acá tengo que aprender. Por eso, y para estar a su nivel, eso quita tiempo. Me demoro 6 meses. Ok, y ahí quito tiempo para poder hacer verdaderamente... ¿Y los 6 meses qué hago con la comunicación? Así es. La gente está desinformada. Pero usted llega aprendiendo, imagine, pero eso es un puesto de confianza y llegó, aprendió... Los funcionarios, los técnicos, los que ejecutan, los que hacen la gestión diaria, los cambios, no me gusta él, no me gusta el otro. Llamo a mis amigos. Llamo a mis amigos. Los concursos, los trabajos especializados. O me llama de repente... Lo que es más grave, todas las consultorías no la hacen ahora las empresas especializadas que saben. La hacen los amigos, crean empresas para hacer las consultorías. Si no, revisemos. Ha habido una denuncia bien grave que ayer me llamó uno de los dirigentes del sindicato del Ministerio de Transporte diciendo que en diciembre han dado a una empresa que se llama Casa se llama, una adjudicación de 88 millones de soles en Provías. No hago ninguna denuncia, solo digo que me ha llegado la información y voy a averiguarla. Ok, ¿y esta empresa Casa? No sé si tendrá su casa, sabrá de transporte, sabrá de ingeniería, no sé. No la conozco, voy a averiguar, pero de ser anormal preocuparía. O sea, después del Día de los Inocentes, el 29, imagínense. Bueno, y el ministro tendrá que dar respuesta a ello. Pero regresando al tema en Lima, entonces tenemos el tema de la gestión de tránsito, que se puede solucionar, y el ministerio, más que buscar publicidad y pelearse con el Congreso, no, ir y ver la ley de transporte y tránsito, la 21781, y decir, Lima y Callao, acá está y se acabó el problema. Y tiene que preocuparse de los mototaxis y de las motos lineales, que es el próximo cáncer
que vamos a tener porque ya nos desbordaron. Y ninguna autoridad se preocupa de eso. Sí, acá fuera del canal estamos llenos de mototaxis. Y las motos lineales usted Es un maneja peligro. y se le cruzan en cual. Es increíble lo que pasa. Entonces, el trabajo tiene que darse, la economía Sí, hay tiene que mucho mejorar, trabajo por hacer, supuesto, pero mucho. pero hay que ordenarse, hay que respetar las normas. Cuando termina mi responsabilidad, comienza la suya y mi derecho igual. Entonces, eso hay que hacerlo. O sea, una reforma integral de transporte. Pero no es nada del otro mundo, o sea, no es Suena llamar, bastante. yo estoy seguro que si 4 medios de comunicación hacen una reunión, vamos 40 técnicos. Y ahí está la gente que puede dirigir. Que se vean valores, que se vean conocimientos, que se vean experiencias, que se vean productos. Y no hay nada. Y jóvenes hay muchos con deseos de aprender. Yo en la universidad, por ejemplo, el observatorio lo estamos implementando y hay un montón de jóvenes que no conozco que ya están trabajando, están metiéndose en algo que le... Dice, ¿cómo es esto, doctor? Es fácil. Tú sales a la vía, ves el carro, ya, comienza a ordenarte y comienzan a aportar. Estamos haciendo grupos de investigación para el norte, para el centro y para el sur, con gente que vive ahí, con profesionales que viven en ese lugar, para que ellos vean bueno. cómo solucionan su problema. Qué bueno. En esto Qué es, mejor que la persona que vive. en esto por ahora es convocatoria, no es un lucro, no es una consultoría, porque la ganaríamos, sino es conciencia, perfeccionamiento, pero actualizar conocimientos, porque todos los días nosotros tenemos algo que aprender. Usted me enseñó hoy día, yo le enseño algo, y eso si lo compartimos creo que nos va a servir a todos. Y ahora para terminar, este camión no tenía ¿cómo se llama? No tenía la revisión técnica al día vigente. ¿no? Y tampoco tenía GPS. ¿Por qué transita un camión sin Porque la las revisiones revisión técnicas técnica? ¿De quién está- depende supervisar eso? De la Sutran, lamentablemente, Ok. le cae nuevamente a la Sutran. Ya. El tema es que las revisiones técnicas fue todo un problema que no está integrado. ¿Por qué yo reviso un carro para ver si sus condiciones de operación son las adecuadas para que circule en la vía? Pero si no es adecuado, ¿qué hago? Lo tengo que llevar al depósito. Así es. No hay grúas, no hay depósito suficiente, no hay fiscalización. Entonces, ¿para qué hago la revisión técnica? Si yo tengo chatarreo, si yo vendo vehículos para el taxi, pero le quito el taxi activo, o sea, no contamino el crecimiento del parque. Si la sociedad automotriz, digo, yo te vendo un taxi a cualquiera de mis empresas, pero tu carro viejo me lo das y lo chatarreo. Entonces, es contribución, es modernización. Pero si el carro viejo funciona al nuevo, no estoy haciendo nada positivo. Entonces, si yo tengo las placas, que ahora la tiene la Asociación Automotriz, y a través del chip de la placa comienzo a ayudar a ver cuánto flujo de tráfico hay, en qué vías, construyo mis portales, como creo que fue el convenio preliminar que hubo en ciertas zonas de las carreteras, contribuyo, tengo un beneficio, pero también lo comparto. Esas actitudes no mercantilistas, porque la economía y el desarrollo económico es importante, sino lógicas y correspondientes funcionarían. Creo que viviríamos en mejores condiciones y no soplaríamos la pluma, porque ahora todos soplan la pluma y como decía, no estoy defendiendo a estos funcionarios, que los he visto con buenas intenciones, pero hay que fortalecerlos, hay que apoderarlos, pero que escuchen. Pues usted me explicaba que en la ruta deberían haber, ¿no?, funcionarios, bueno, no sé, de la gente de la Sutran o de la Policía de Transportes, ¿no?, supervisando las revisiones técnicas que estén vigentes, Claro, o sea, cada ciertos tramos, cosa que no hay. Tú te puedes pasar todo un viaje de 14, 18 horas en todas en las nuestro país. autopistas del Perú no tenemos zonas para que los camioneros descansen, por ejemplo, que se llaman Stack Center. No hay. Zonas formales, por lo menos hay, porque claro. uno ve cuando va viajando. Y uno ve al deberían costado. haberlas porque así podemos programar en qué momento circulan, en qué momento descansan, o sea, ordenar la circulación del vehículo cargado. Se habla, pero no se imprime. Entonces, al señor presidente, antes de decir eso, bueno, que los Stack Centers funcionen, que se mejore la señalización en las vías, que haya una fiscalización eficiente, que todas las obras que se dan en todo el país se reviertan en cuestiones de seguridad vial, que los peajes reviertan, pero sobre todo que la durabilidad, la calidad de la ejecución de la obra tenga lo que dice el contrato, que no nos estafen. No, eso es Ya te fundamental. vas menos Gambetta. Gambetta ha costado un montón de dinero y ya... ¿Quién hizo Gambetta? La Gambetta la hizo el Ministerio de Transportes con No, pero delegación del gobierno regional del Callao. Sí, pero ¿quién fue la empresa Fue una constructora? fue una empresa brasilera. Sí. Creo que es Camargo y Correa. Algo así. ¿No? Entonces, bueno, sería Porque bueno... yo lo escucho y la verdad me encantó escucharlo, pero me agota. Me agota porque digo, Dios mío, ¿por dónde empezar? Hay Bueno, tanto le por dije- hacer. le dije- Lo cual también me indica que somos un país vivo, que se está construyendo. Ya no somos un país como en Europa donde todo está hecho. No, acá hay mucho por hacer, pero nos ponen en una situación... Justamente, reitero, los invito el 11 de este mes a las 6 de la tarde en la Avenida Brasil 1228
gratuito, pero tiene que inscribirse. Hay un foro internacional sobre movilidad urbana en el Perú, Está bueno eso. que creo que los técnicos, los especialistas tienen la obligación de ir. No les vamos a cobrar, pero... Y viene gente extranjera, viene ¿no? A un contar experto las experiencias europeo, exitosas en otro tenemos país. el Perú y creo que deben ir. Y estamos haciendo este curso de especialización en gestión de transporte y movilidad urbana que deben inscribirse. Yo creo que este es a nivel nacional, va a ser en forma virtual. Deben inscribirse los funcionarios, los técnicos, las autoridades tienen que pagar para que vayan y vengan, porque esto sirve al país. No sirve a un partido en especial, sirve a todos los partidos que se llaman Perú. Así Y que es. compitan en mejores condiciones. Perfecto, Muchas gracias, señor Luis Alberto verdaderamente yo Márquez, estoy muy muchísimas gracias. agradecido y le deseo lo mejor. Creo que los medios de comunicación tienen una labor sumamente importante, vigilante, contribuyen, hay que supervisar, hay que fiscalizar, pero también hay que dar mensajes como el que estamos dando hoy, a que deben servir para que los peruanos nos entendamos mejor. O sea, la ética, la moral, son valores. Si creo que todos creímos en Dios de alguna forma, en cualquier grupo, creemos en nuestros padres, tenemos sentimientos, hay que hacer las cosas correctamente. Okay. Lo justo genera mejor nivel de vida y ya saben, la seguridad de tránsito es uno. Los celulares son medios de comunicación, no de jugar. No, cuando uno maneja no puede utilizar un celular. Cuando uno va en la vía pública no puede cruzar la calle viendo su celular. Si Claro. usted no se cuida su vida, nadie se la va a cuidar. Todos somos responsables. Muchísimas gracias, señor Gracias, Martel. señor. Gracias por habernos acompañado.